Ella salió de la nada, un Mustang salvaje, yegua descendiendo desde las colinas, caminó directamente a la vida de un solitario agricultor y se negó a no dejar gritos. No hay perros ladrando, ningún persecución de vaqueros podría hacerla ver. Ella se quedó callada, todavía siempre en su lado, como si estuviera esperando algo que nadie entendía, porque hasta un detalle del pasado salpicada y la razón detrás de su devoción aturdió a toda una comunidad rural. Esto es una historia sobre la memoria de lealtad. Y el tipo de conexión que nunca se desvanece, importa cuánto tiempo haya pasado. El sol de la mañana salió lentamente sobre la tranquilidad campo, lanza un suave brillo ámbar sobre los campos rodantes de Montana. El cercas, estiradas por millas dividiendo acres de pasto seco, graneros viejos y pastoreo ganado. A la mayoría era solo otro día tranquilo en la pradera, pero algo era diferente en el borde del rancho Carter, de pie por completo. Todavía en la esquina de una cerca de madera, la línea era una yegua de Mustang salvaje que no prase. Ella no deambuló, simplemente se puso de pie allí justo afuera de la línea de operación profesional, su abrigo de castaño oscuro atrapando el luz de la mañana como la bronce pulida. La hombre negro onduló con el viento, pero ella, el cuerpo no se movió, y ella no fue solo pasando. Durante los últimos 3 días ella no había dejado el viejo agricultor George Thor, 67 años y conocido en la región como un hombre de pocas palabras, y aún menos los amigos, se pararon en silencio en su porche, sus manos desgastadas envueltas alrededor de una astillado taza de café que no se había afeitado en unos pocos días, y sus ojos, a pesar de que los agudos llevan el peso de alguien que también había enterrado mucho, tomó un sorbo lento mirando el caballo al borde de su propiedad. Ella todavía estaba allí. Maldito caballo, murmuró para sí mismo, pero no había ira, solo en su voz confusión, que ella no era suya, no había tenido un caballo en años, no desde su pecho apretado sin uso. Yendo allí ahora, George había intentado todo lo que aplaudió. Las manos, gritó, deja que sus perros fuera, incluso con su camioneta cerca de la cerca para asustarla, pero ella no se movió. Ella solo se quedó allí, siempre mirando él. Al principio pensó que era coincidencia de un caballo salvaje que pasa a través de entonces. Tal vez ella estaba enferma o herida, pero se veía sana, fuerte. Incluso ella podría haberse escapado en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no lo había hecho ella en la cuarta mañana? Los vecinos habían comenzado hablando. Dicen que el viejo Carter consiguió un Wild Mustang inquietando su tierra, dijo un mano de rancho en el restaurante local. Tal vez ella le gusta su cara gruñona, que alguien bromeó, pero nadie pudo explicarlo realmente ese día. Mientras George caminaba en línea de cerca con un cubo de alimentación en la mano, revisando el ganado que siguió el alcalde, él al otro lado del paso de la cerca para el paso de él. Detuvo ella detenido. Él caminó de nuevo. Ella se movió. ¿Con el que diablos? Quiero que le pidiera en voz alta que no esperara un responde al alcalde. Inclinó su cabeza ligeramente, sus orejas se adelantaron como si atento a algo. Esa noche George se sentó junto al fuego en su sala de estar mirando el llama. Su rancho estaba tranquilo, había sido de esa manera durante años, desde su esposa pasó y desde que enterró a su único hijo. No había hablado mucho con nadie desde entonces, no quería no necesitarlo, pero ahora este extraño caballo estaba ahí fuera mirando, esperando, y algo sobre sus ojos oscuros habiendo familiarmente lo inquietó él. A la mañana siguiente el alcalde fue más cerca. Ella había pasado por la cerca y se puso de pie justo afuera del puerta que ella no intentó entrar. Ella solo esperó que George salió al porche, estrechó sus ojos y murmuró bajo su respiración, si estás buscando algo no lo vas a encontrar aquí. Pero profundo abajo, una pregunta que le dio la cabeza, o era ella, porque la forma en que lo miraba no era aleatorio, fue deliberado, personal, como si ella lo conociera, como si ella recordado algo que no fue la noticia del extraño mar extendido más rápido que el fuego salvaje en un pueblo pequeño como Maple Hollow. Por el fin de la semana algunos vecinos curiosos había conducido por el rancho Carter solo para vislumbrar a ella un poco desacelerado. Otros se detuvieron por completo a través de las ventanas de su camión, susurrando como si fuera una especie de fantasma, y aún así, ella seguía siendo la alcaldesa ahora. Dentro de la puerta principal, solo unos pocos pies de George's porche. Ella no se le acercó directamente a él, pero ella ya no estaba del otro lado de la cerca. Era como si estuviera esperando para permiso. George no sabía qué para hacerlo.
Seguía diciéndose a sí mismo no me importa sino cada mañana para alimentarse el ganado o las cercas de las cercas que encontró él mismo mirando por la ventana revisando para ver si ella todavía estaba allí. Ella siempre fue y cuando sus ojos se encontraron con su fría y escéptica la suya tranquila y todavía envió un escalofrío por su columna no fue solo su presencia que lo inquietó era la sensación de la forma en que miraba él como ella lo conocía pero eso no tiene sentido que no había tenido un caballo desde no. Sacó el pensamiento de su cabeza como un perro viejo que intenta secarse después una tormenta una tarde George decidió hacer algo que no había hecho en años abrió el granero las bisagras chilladas años de oxidar las puertas, gimiendo como estaban despertando de mucho el polvo de sueño bailado en el Sunli GHT como el interior salió a la vista puestos vacíos antiguo tac y telarañas lo suficientemente gruesas como para atrapa a un hombre que olía a heno, cuero y memoria espíritu el dorado que alguna vez amó como la familia había sido enterrada detrás de esto granero 17 años hace George había cavado la tumba con su propio manos que nunca reemplazó él no quería no pensó que nunca podría cuando George estaba parado en el granero puerta. Perdida en pensamiento que escuchó suave pezuña grava que él giró el alcalde estaba caminando hacia el despacio con cuidado respetuosamente se detuvo justo en el umbral del granero sus orejas se sacudió los ojos encerrados. Su pecho se levantó y cayó de estabilización aliento y luego ella dio un paso dentro de George no lo hizo mover el aire se sintió cargado como antes de un verano tormenta su garganta se apretó mientras observaba a ella toma algunos pasos más lentos más hacia adelante olfateando las vigas de madera el contenedores de alimentación vacía la silla de silla cubierta de polvo rack entonces ella se detuvo frente a un puesto en George en particular miró ese puesto no había sido tocado desde espíritu murió él. Alcalde bajó la cabeza y dejó fuera de un suave nique su cola se balanceó suavemente mientras ella cepilló su hombro contra el puesto puerta el corazón de George lanzaron duro en su cofre no, lo dijo por lo bajo no puede ser pero el alcalde lo miró nuevamente sosteniendo su mirada con la misma conocimiento los recuerdos de suavidad lo golpearon como un golpe de espíritus llenos de una joven Filadelfia. Intenté entrenar pero quien había huido de una noche durante una tormenta nunca la encontró pensó que ella era muerto desaparecido olvidado pero que sí si ella no dio George un paso vacilante. Adelante entonces otro hasta que se puso de pie frente a ella le susurró casi miedo de su propio voz roce al sonido de su nombre al alcalde parpadeó lentamente y luego la presionó suavemente hocico en su pecho y por el primero tiempo en casi 2 décadas George Carter gritó George se puso de pie congelado el alcalde el aliento cálido se filtra a través de su franela camisa mientras ella se inclinaba suavemente en su cofre no había escuchado ese nombre roce hablado en voz alta en años que lo había enterrado como lo había hecho enterré tantos recuerdos pensando dolería menos si él simplemente olvidé pero ahora ella estaba aquí no en un memoria no en un fotografía que era real y había venido de vuelta a él. Sus brazos temblaban mientras se los crió dudando antes de poner un mano en su cuello su abrigo era más duro de lo que recordaba sane y polvoriento pero en el momento en que los dedos la tocaron los años entre a ellos. Desaparecido roce, susurró nuevamente. El alcalde dejó escapar una exhalación suave y la cerró ojos no hubo palabras que pudieran explicarlo no a los vecinos para no el pueblo ni siquiera para sí mismo sino profundo dentro de él sabía que era ella lo mismo que había ayudado entrega en una fría mañana de primavera 17 hace años el que tiene un pequeño marca en forma de estrella en su frente la había nombrado a Rose porque ella era salvaje, hermosa y se negó a ser roto ella había desaparecido durante una tormenta eléctrica asustada se había roto a través de la puerta y atornillado al Hells George había buscado durante días llamando a su nombre hasta que su voz dio fuera, pero no hay pistas, no hay signos, no hay esperanza hasta ahora ella había regresado no como una Filadelfia perdida pero como una yegua adulta que había vivido en la naturaleza y de alguna manera recordó el resto del día pasó en una niebla. Tranquila George sacó un fit cubo y Rosa comieron lentamente justo al lado el granero no con hambre sino como alguien comiendo en un lugar ellos confió a Jenny una vecina del rancho por el camino se detuvo al final de la por la tarde escuché sobre el caballo que ella dijo saliendo
De su camioneta todos ustedes dirigidos señor Carter. George asintió lentamente inseguro de cómo a respuesta Jenny caminó hacia la puerta entrecerrando al alcalde. Ella es hermosa. Dices que ella solo se mostró arriba. Él asintió de nuevo. Ella no está marcada. Jenny agregó ojos notar no de ninguno de los yo saber y no se está comportando como ella es. Wow. George no dijo una palabra. Ella parece apegado a tú. En eso George finalmente se volvió. Su voz era tranquila pero estable. Ella es la mía. Jenny la inclinó cabeza desde el día en que ella fue nacida. Jenny miró a Ed. George serio dio un sencillo asiente con su nombre Rose y luego como para confirmar el alcalde se volvió hacia George y presionó suavemente su cabeza contra su hombro una vez de nuevo. Jenny parpadeó aturdido. Nunca he visto hacer un caballo salvaje. Que ella no es salvaje. George dijo que ella solo encontré el camino de regreso a casa esa noche. George no durmió, se sentó fuera por el granero en una silla vieja con un manta sobre sus piernas mirando descansar a Rose cerca del puesto donde nació. Allí no tenían cerca sosteniéndola sin cuerdas atarla. Ella podría haber dejado en cualquier momento pero no. Ella no se quedó en la forma en que respiró, la forma en que miraba el como ella recordó que fue un milagro. George nunca esperaba uno que no estaba seguro de que merecía. Pero no lo iba a desperdiciar después de todos estos años de silencio y dolor que finalmente había vuelto él no solo un caballo, no solo un recuerdo pero un pedazo de su corazón que él pensó se había ido para siempre. Al final de la semana todos en Maple Hollow habían escuchado la historia, una yegua salvaje que encontró su camino de vuelta al hombre que la crió. Después de los 17 años las cosas imposibles pero imposibles tienden a importar a la mayoría cuando sean verdaderos. El camino de tierra frente a George Carter's Ranch vio más camiones de los que tenía en años vecinos. Condujeron intentando lentamente para echar un vistazo a la famosa M. Algunas vinieron con cámaras, otras con incredulidad, unas pocas con lágrimas en los ojos. George los ignoró todo lo que no estaba interesado. Espectáculo no quería atención, solo quería más tiempo, más tranquilo. Mañanas mirando rosas grises junto al granero, más noches escuchando su suave aliento a través de la ventana abierta pero el exterior el mundo no pudo evitarlo. Una mañana una camioneta blanca tirada hacia la puerta principal. Dos hombres salieron, uno en jeans y un gorra de pelota, la otra con un gobierno parche en su chaleco. George ya estaba en el porche que no saludó, no habla. El más joven de los dos inclinó su cap cristamente. Señor Carter, somos de la oficina de gestión de tierras escuchadas. Allí era un Mustang sin marca en tu propiedad. George no parpadeó. Que escuchaste equivocado. El agente mayor dio un paso adelante. Con respeto señor, si no está registrada o microchip y no puede proporcionar pruebas de propiedad. George interrumpido. Ella no es propiedad del agente, dudó así. Ella es la familia. Rose se paró detrás del granero de vista pero ella podía escuchar las voces. Las orejas se movieron hacia adelante con la cabeza levantando alerta. A los agentes intercambiaron una mirada. Mira, el más joven dijo que bajaba su voz y ella vino de una manada protegida. Estamos obligados a investigar. Los caballos salvajes son federalmente gestionó este tipo de apego. Se quedó sin saber cómo terminar. George renunció al porche, sus botas crujiendo en el grava que estaba cerca, ahora solo unos pocos pies de ellos. ¿Crees que ella deambuló por accidente? Dijo que crees que un salvaje caballo recogió mi rancho de 100 cuadros millas y decidió no se queda ninguno. Hombre respondió que no es solo una animal. George continuó la voz al aumentar. Ella nació aquí mismo en ese granero, la crié con la mía manos, lo perdí una vez que no la estoy perdiendo una vez más. Pasó un largo silencio. A los agentes miró hacia el granero justo a tiempo para ver Rosewalk a la vista de la calma y deliberado. Ella caminó justo pasando a los hombres, ni siquiera se estremece por su presencia y se detuvo al lado George. Ella se quedó allí hombro a hombro, como si le hiciera conocer. El agente más joven miró incredulidad. Ella eligió Manton. George extendió la mano descansando una mano en el cuello de Rose. No se movió. Ella recordé a mí, dijo en silencio. Después de todos estos años ella recordó que el hombre mayor miró hacia abajo frotando la parte posterior de su cuello. Lo presentaremos. El informe dice que no está presentando un riesgo, no causar daño. A veces la naturaleza trabaja las cosas en su el propio George le dio un lento aprecio a sentir. Cuando volvieron al camión y se fue a George se volvió hacia Ross. Gas, no iremos a ningún lado, ¿eh?
El alcalde acarició su brazo suavemente, ella ojos suaves de comprensión, y que fue el momento en que George finalmente dejó él mismo lo cree que ella no iba a no dejar de nuevo ni la historia de la yegua de Mustang que volvió a ella antigua casa se extendió mucho más allá de Maple Hollow. Para la semana siguiente, un reportero local había aparecido en el rancho de George y luego un fotógrafo. Entonces un estudiante documental de la universidad una hora lejos, cada uno pidió lo mismo. Pregunta ¿por qué crees que vino? Buck y George siempre respondieron lo mismo, camino porque ella. Nunca olvidé que algunas personas llegaron solo a verla, otros trajeron manzanas y zanahorias esperando ella los aceptaría, pero Rose era cautelosa con extraños, nunca corrió, nunca asustada, pero ella nunca dejó que nadie se ponga tan bien cerca, ya sea excepto por George. Él era el único uno que siguió, el único que ella permitido tocarla, el único solo uno quien podría sentarse a su lado durante horas hablando en esa suave voz rota de su como si estuviera compensando cada año que tenían perdido. Pero no todos los visitantes fueron bienvenidos. Una tarde se sacó un camión plateado en el camino de entrada. Un hombre salió lentamente, se inclina, los jeans y las botas de finales de los 40, con ojos afilados y una cara que parecía tallado por el arrepentimiento. George había sido dividir leña detrás del granero cuando lo vio. Congeló su aliento atrapado, no había visto esa cara en más de 15 años. Marcus, el hombre asintió. «Hey papá». George se quedó quieto, el mango del hacha apretado en su mano. Que no habían hablado más de una década. Demasiadas cosas, decían demasiadas cosas. Nunca dijo Marcus se había ido después del accidente, después de que su hermano Lucas murió, y nunca miró de vuelta. Escuché sobre el caballo que dijo Marcus en silencio. Lo vi en línea, me llevó un tiempo a creer que eras tú. George dio un breve asentir. Es que la mirada de Marcus cambió. El pasto abierto donde Rose estaba tranquilamente pastoreo. Ella realmente regresó. Lo hizo. Marcus dudó porque ahora George bajó el hacha y se apoyó en el bloque de corte. Me he estado preguntando lo mismo. Respuesta solo de la pregunta que tengo es tal vez ella regresó cuando la necesitaba. La mayoría de Marcus miró hacia abajo. Tal vez ella vino a volver para traer más que solo ella misma. Un fuerte silencio cayó entre ellos después de una larga pausa. Marcus habló de nuevo a Lucas. Me encantó eso, la mandíbula del caballo. George se apretó. Sé que él solía escabullirse de la cama solo para cepillar su hombre antes escuela. Recuerdo que ambos recurrieron. Mira a Rose como si ella también recordara. Marcus caminó lentamente hacia la cerca. Rose levantó la cabeza mirándolo, no se alejó. Pero ella no vino más cerca. O George miró cuidadosamente. Ella te recuerda también. Dudo que Marcus murmurara. Intenta que llegó a una mano tenita animada, sus dedos abiertos y suave. Rosa sigue siendo sus oídos, sacudiendo la nariz suavemente y luego lentamente, cautelosamente. Ella dio un paso, avanzar un paso, dos, y luego presionó su hocico en la palma de Marcus, su respiración atrapada en su garganta. George observó en silencio. Su hijo, que una vez había desaparecido de su vida sin previo aviso, estaba cara a cara con un pedazo de su pasado compartido, y por la primera vez en años no era ira, no culpa, solo un tranquilo momento de reconexión. Esa noche, como el sol sumergido debajo de las colinas y pintó el campo en tonos de fuego y oro, George se sentó en el porche junto a su hijo. Ninguno de ellos dijo mucho, que ellos no tenía que hacerlo, porque a veces cuando la vida se lleva todo de ti, más lo inesperado puede traerlo de vuelta. Un caballo, un recuerdo, una segunda oportunidad. Los días que siguió se sintió diferente, no porque cualquier cosa dramática pasó. Rose fue todavía allí, pastando cerca del granero, descansando debajo del viejo roble donde George solía colgar un balanceo de neumáticos para sus chicos. Ella se quedó cerca de la casa como siempre, como ella pertenecía, pero no fue solo su presencia que había cambiado algo, que era el espacio que había abierto entre el padre y el hijo. Marcus no dejar después de esa primera visita se quedó, ayudó con pequeñas reparaciones alrededor del rancho, compartió cenas tranquilas con George en la misma cocina donde se sentaron una vez en silencio hace años, ambos heridos, para hablar. No hablaron mucho sobre el pasado, aún no, pero había una especie de curando simplemente estar juntos de nuevo. Y Rose, ella siempre fue cerca de una noche. Marcus se quedó afuera viendo la puesta de sol, la racha del cielo naranja profunda y oro rosa. Rosa caminó a su lado corriendo contra su brazo, sonrió. Eres realmente algo que sabes. Que George salió del granero limpiando sus manos
En un viejo trapo ella siempre fue. Marcus se volvió hacia él. Solía pensar que ella se escapó porque ella era asustado. George miró al alcalde, su voz bajó. Tal vez ella era, pero tal vez ella estaba buscando algo. Marcus vacilado y tal vez ella regresó porque ella lo encontró. Separaron silencio observando cómo Rose caminaba lentamente a la parte posterior del pasto, el lugar detrás del granero, el lugar donde habían enterrado los ojos de Lucas. George la siguieron a ella y a su aliento atrapado en su pecho. Ella caminó con propósito, sus pasos deliberados, y entonces ella se detuvo justo en el borde de la vieja cruz de madera medio cubierta de enredaderas y polvo que bajó la cabeza y se quedó allí. Marcus susurró: «¿Ella es ella?» George asintió lentamente. Sí. Rose no se movió, ella no prase, ella simplemente estaba de pie junto a la tumba protegiéndolo, recordando lo que George sintió, algo torcido en su pecho, un dolor, él, enterrado profundamente, ahora subiendo como una ola. Ella sabía que él dijo incluso de vuelta luego, la mañana después de la muerte de Lucas. Ella seguía dando vueltas, este lugar no se iría por días. Marcus tragó duro y ahora ha vuelto aquí de nuevo. El silencio entre ellos se convirtió en rosa sagrada. Dio un paso adelante y suavemente empujó el de madera a cruzar, no lo suficiente como para moverlo un poco, y luego se giró y caminó de regreso hacia ellos. Mientras llegaba a Marcus, ella se detuvo y presionó su frente contra su pecho. Puso su mano sobre su rostro y susurró: «Lo siento también». George miró los ojos, pensó: durante todos estos años había perdido todo, su hijo, su caballo, su familia. Pero esto puede ser terco, hermoso. La criatura había regresado para mostrarle que no se pierden todas las cosas para siempre, que algunas cosas sobrevivir y a veces vuelven cuando estás finalmente listo para perdonar. Esa noche George se sentó en el mesa de cocina mientras Marcus cocinó cena, miró por la ventana y vio Rose acostada debajo del roble, tranquilo, pacífico, no mirando, no esperando, solo descansando, sabiendo que ella tenía, hice lo que ella vino a hacer. El pasado ya no era un peso que no se pudo llevar porque ahora lo llevaban juntos. Un suave viento de otoño atravesó los campos abiertos del rancho Carter. Las hojas doradas bailaron a lo largo de la cerca, líneas susurrando recuerdos a través del hierba. Los días se habían vuelto más cortos, pero todo se sintió más cálido de alguna manera porque algo tenía cambiado. George Carter de pie junto al granero, un abrigo de lana sobre sus hombros, sosteniendo un taza humeante de café. El alcalde Rose estaba pastando pacíficamente a pocos metros de distancia. Su abrigo captura el sol temprano en la mañana como pulido cobre. Ella miró la paz y también lo hizo él. Dentro de la casa, Marcus estaba empacando arriba cajas que no se van sino para moverse en él. Había tomado la decisión la noche antes, cena, no quería volver a la ciudad, no la necesitaba ya, había algo puro aquí, algo inacabado. Ahora finalmente ser sanados, estaban reconstruyendo no solo el rancho pero su relación, y todo comenzó con el regreso de un caballo que todos tenían olvidado excepto por su más tarde. Esa tarde, Jenny y algunos los vecinos vinieron con suministros que tenían, ayudó a limpiar el pasto cubierto, reparó los postes de la cerca rotos e incluso rehice el techo del antiguo granero. Lo que comenzó cuando la curiosidad se convirtió en un movimiento tranquilo que trajo una comunidad juntos por una yegua salvaje y el hombre. Ella eligió volver a casa mientras estaban de pie alrededor de admirar el progreso que Rose hizo, algo que nunca había hecho antes de ella. Caminó lentamente y con confianza hacia un grupo de niños que habían venido con sus padres. Los niños jadearon y dio un paso atrás, pero Rose bajó la cabeza, olfatear suavemente las manos a la más joven niña, no mayor de 6 años, y tocó su mejilla, y Rosa dejó su. George sonrió del porche, sus brazos doblados. Ya no tan salvaje», dijo suavemente. Jenny se volvió hacia él, ella nunca estaba esperando el momento adecuado para confiar nuevamente. Él asintió. Conozca el sentimiento. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, a George, Marcus y Rose caminó juntos hacia atrás del pasto. Se pintó el cielo, trazos de naranja y lavanda, el último rayos de luz solar deslizándose debajo de colinas que se detuvieron cerca de la tumba de Lucas, donde la cruz de madera ahora estaba limpia y Marcus, recién pintado, había tallado el nombre de su hermano. Antes que semana que nadie habló. Simplemente se quedó allí dejando que el viento diga lo que sus corazones no pudo, y luego George dio un paso adelante y colocó un cabestro de cuero desgastado Lucas viejo en la base del cross. «Mantuve esto todos estos años». Él dijo que
Pensaba que estaba aferrándome al pasado, resulta que estaba esperando el derecho momento para dejarlo ir. A Márquez colocó una mano sobre el hombro del que estaría orgulloso. Tú se volvieron hacia el granero. Rose se quedó por un momento como si pagando la tranquilidad. Respeto entonces con lentos estables y estables ella seguido. Cuando llegaron a la casa George miró hacia atrás una vez más en el L y el cielo, el sol que se desvanece, y en Rose ella había venido a él no porque ella estaba perdido, pero porque él era, y ahora que ella estaba en casa, él estaba en algunos enlaces nunca se rompen, no a tiempo ni a distancia, ni siquiera por Salans. Rose regresó cuando George necesitaba que la mayoría no fuera rescatada, sino para rescútelo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale un como y compartirlo con alguien que cree en el poder curativo de los animales, y contar nosotros en los comentarios alguna vez has tenido un animal que te encontró cuando lo necesitabas. La mayoría. Mantengamos estas hermosas historias vivo.